Priorizado de lo que ha dejado específicamente esta visita, por un lado de Sergio Massa a la ciudad. ¿Cómo estuvo todo ese movimiento? Bueno, la verdad es que fue muy intenso. Un poco yo trataba en esa nota que vos mencionás de describir un poco por ahí lo que no se ve después cuando vemos las gacetillas o, viste, la comunicación oficial, ¿no? Trataba como eso, justamente de contar el lado B de lo que fue la visita. Tuve la posibilidad de acompañarlo desde que el ministro de Economía puso un pie en la ciudad hasta casi el final de todo lo que fue el jueves. Y la verdad que, bueno, fue una agenda muy completa la que le armó el intendente Enrique Cresto, que fue como el responsable de preparar, ¿no?, la alfombra roja, decía yo, para Massa en Concordia, porque lo pasearon un poco por todos los ámbitos. Estuvo con jubilados y jubiladas, estuvo con productores y productoras, estuvo con militancia en la calle y en un acto, así, lo que habitualmente por ahí en una campaña se hace a lo largo de varios días. Bueno, como era la primera vez, y probablemente la única, al menos hasta antes del 22 de octubre, que Massa llegase a Concordia, aprovecharon, te diría que 4 o 5 horas, que fue lo que duró más o menos su estadía, a full, no le dieron respiro. Intenso todo. Muy intenso. Hasta música tuvo, y truco incluido. Todo. Bueno, él no tocó el acordeón, el que tocó el acordeón es el intendente de ahí de Paraná, sí. Candidato a gobernador, pero él estuvo ahí al lado, tarareaba un poco, no se sabía mucho los chamamé, me parece, Massa. No tenía mucha idea de la música de esta zona del litoral, pero bueno, está bien, puede no tenerla, no es obligación. No. Pero quedó como asombrado, porque en un momento dijo, cuando Vale empezó a tocar el acordeón, Massa dijo, pero ¿sabe tocar en serio? Claro. Y sí. ¿Qué momento? La verdad que debo reconocer que toda esa parte, o como vos decís, ¿no?, todo ese lado B que muchas veces no se registra y probablemente sea lo más rico. Es claro, es lo más interesante, porque después, a ver, ¿qué le dijo a los jubilados? Le dijo lo mismo que le dice a los jubilados de todo el país con los que tienen la posibilidad de hablar. Que hablen con sus hijos, con sus nietos, por la cuestión del factor Milei y demás, que un poco encasillando inclusive, ¿no?, el voto de Milei, que yo no estoy tan segura de si es solamente de los nietos, porque probablemente muchos jubilados de los que hayan estado ahí y jubiladas, quizás también hayan votado a Milei. Es muy probable, porque ese 30% de las PASO no son solamente jóvenes que recién arrancan. De ninguna manera. Claro. Y bueno, y después jugó un poco al truco, ahí en un centro de jubilados en una plaza, y después estuvo con productores y productoras de producciones regionales de aquí de la zona, citrícolas, arandaneros, forestales, comerciantes también, que fueron muy respetuosos, lo escucharon. Yo tuve posibilidad de hablar con algunos después de la reunión que tuvo con Massa, que Massa tuvo con ellos, y algunos productores, por ejemplo del sector del arándano, me decían, no, está todo re bien con Massa, pero a mí no me convence, ¿no? Hay una cuestión ideológica firme en cierto sector productivo que no termina de romperse, ¿no? Claro. Y es un poco lo que, bueno, vamos a ver cómo se traduce después en votos. Estuvo muy bien lo que les dijo, pero no les terminó de convencer para algunos, Claro. Eran bastantes, igual eran más de 100. Claro. No, a ver, también es cierto que es un escenario muy, pero muy complejo. Bueno, las mismas primarias dieron ahí, ¿no?, como una suerte de foto que creo yo, no se veía venir antes de la elección. No. Y de alguna manera esa foto, bueno, configura todo el escenario de lo que va a ser el 22 de octubre, y que por supuesto, la verdad es que la figura tanto la figura de Javier Milei como también, bueno, la misma figura, ahora Patricia Bullrich quedó como un poco tal vez rezagada, pero sí es cierto que el tono, el debate en sí de la campaña y los tonos, la verdad es que el que mejor los ha manejado o el que más ha impuesto tal vez el debate es el candidato de La Libertad Avanza, y tal vez todo viene a disputar el sentido directamente con ese debate. Bueno, absolutamente de acuerdo. De eso se habló mucho ayer, entre las conversaciones, digamos, que tenían en la caravana, por ejemplo, que fue una instancia en donde conversaban, se hacían como comentarios casuales, ¿no? Massa, Val, Bordet, Gay, estaban todos ahí, ¿no?, el candidato local en la caravana.
y un poco se conversaba de eso, pero a pesar de ese escenario de 3/3 que vimos en las PASO, en Concordia ahora Massa tiene muchísimas posibilidades, y es un poco lo que refleja esta visita, ¿no? Yo decía, le tendieron la alfombra roja porque apuestan a que con el arrastre que Massa pueda tener en Concordia, el peronismo termine salvándose, porque acordate que lo veníamos hablando, ya creo que desde la otra vez que conversamos al aire, Sí. Es la primera vez que el peronismo no tiene garantizada la victoria. No. En Concordia, ¿no? Y con lo que eso significa para el candidato a gobernador, en este caso Adán Val. Yo hablaba un poco con Val ayer en la visita y él me contaba, y la gente de su equipo de campaña también, que están muy convencidos de la gran diferencia que van a hacer en Paraná. Pero con la diferencia de Paraná solamente no le va a alcanzar. Gualeguaychú está muy complicado para el oficialismo, para el peronismo. Entonces, sí o sí necesitan una diferencia. Ya no van a tener esa diferencia de 20 puntos que históricamente el peronismo aportaba desde Concordia. Eso está clarísimo que no va a ser así. Pero la diferencia que pueden hacer de 7, 8 puntos con el arrastre de Massa es lo que les da confianza para pensar en una posibilidad de victoria el 22 de octubre. Por eso todo este despliegue con el candidato a presidente, ¿no?, que vimos ayer. Claro, y también allí tal vez se pueda leer mucho de, bueno, se han dividido, ¿no? De alguna manera estuvo, por supuesto, presente todo este en toda esta semana el gobernador Gustavo Bordet también acompañando todo esto, y también sabemos que en los últimos días ha estado mucho Bordet en Gualeguaychú, de alguna manera también apuntalando y acompañando mucho a Martín Piaggio, porque bueno, esto que vos marcás, ¿no? Gualeguaychú también es como un punto que está complejo para el oficialismo en este caso. ¿Cómo, además, ¿no?, de todo el movimiento que generó, me imagino, la presencia de Sergio Massa, cómo viste al resto del equipo ahí acompañando? Por ejemplo, la figura de Adán Val, ¿empieza a ganar más conocimiento en Concordia? Y a medida que gana conocimiento empieza a ganar un poco de adhesión, pero definitivamente, Flor, no va a ser la atracción de la boleta, digamos, ¿no? Está claro que en esta elección es una elección de las dos puntas, ¿no? Del candidato a presidente y del candidato a intendente. Y en el medio, Val le prende una vela a los extremos para que lo lleven en el arrastre. Está clarísimo, en Concordia el que va a generar que el peronismo gane, si es que eso sucede, va a ser Massa. Eso está claro, porque el candidato local tuvo una interna muy difícil, de la que hablamos también en la otra oportunidad, y eso lo dejó, digamos, en una situación de desventaja respecto del otro candidato, que es el candidato de Juntos por el Cambio, que está en empate técnico las encuestas con el peronismo, algo que nunca antes había sucedido. ¿Qué momento? Hay prácticamente un empate técnico en las mediciones entre Francisco Escué, de Juntos por el Cambio, y Armando Gay, que es el peronista. Claro. El de La Libertad Avanza está ahí, ¿viste? Va y viene según sube o baja el arrastre de Milei. Claro. Entonces, y en Gualeguaychú, además, acordate que la tiene Juntos por el Cambio bastante mejor que el peronismo, pero además está la situación de las candidaturas, de la candidatura de Davico impugnada, y ayer una persona de Gualeguaychú, que formaba parte de la comitiva, me dijo que es muy probable que cuentan con la posibilidad inclusive de que realmente se suspendan las elecciones locales. Algo que sería verdaderamente un escándalo, ¿no? Pero bueno. Qué complejo muy todo. Complejo. Bueno, muy complejo. También, bueno, justamente tiene una particularidad de esta forma del peronismo, en este caso, dos intendentes que están en gestión. Adán Val, por un lado, en la capital entrerriana, y por otro lado, la figura de Claudia Monjo, que también ya lleva 2 gestiones en la ciudad de Villaguay. ¿Genera conocimiento? ¿Ya se la registra más? Por ejemplo, ahí en Concordia. No. La verdad que no. No, la verdad que no. Estuvo ayer, formó parte, por supuesto, de la caravana, pero la verdad es que todas las miradas y el protagonismo estuvo en Massa y en todo caso en el candidato local, en Gay. Digo, no hubo un rechazo, no hubo ningún tipo de problema con la fórmula candidata a la gobernación, pero la verdad es que no tienen el nivel de conocimiento que tienen, por eso la importancia de que participen de estas actividades, ¿no? Porque bueno, eso les da una visibilidad que hasta ahora no estaban teniendo. Por supuesto. ¿Y Bordet?
Bueno, Bordet fue el que armó todo esto, ¿no? El que es amigo personal del ministro de Economía y el que logró esta visita a una semana prácticamente de las elecciones, ¿no? Es importante tener en cuenta que la estrategia del gobernador fue unificar las elecciones y Bordet está muy confiado, y si Bordet está confiado hay que escucharlo porque se le pueden cuestionar varios aspectos quizás de su forma de conducir o de gobernar, pero la verdad es que ha sido una estratega que al menos hasta ahora la ha pegado, digamos, ¿no? Y al principio fue cuestionada esta decisión de unificar las elecciones por justamente el arrastre de Milei, pero va a terminar siendo lo que le da la posibilidad de la victoria al peronismo, porque de otra manera, si hubiera habido elecciones desdobladas y no aparecía el escenario de 3/3, Frigerio hubiese mantenido esos 20 puntos que tuvo, ¿te acordás cuando empezó la campaña? Exactamente, tremenda la diferencia, cómo se acortó, fue tremendo, realmente tremendo. Te pido un párrafo como si estuvieses escribiendo, te pido un breve párrafo. La verdad es que han sido 8 años de la gobernación de Gustavo Bordet. Tiene una imagen positiva que creo pocos gobernadores pueden llegar al 8º año de gestión y tener esta imagen. ¿Cómo lo recibió Concordia? ¿Cómo viste en este caso, compartir con el intendente, compartir con la gente? Él, cada vez que se le hace una entrevista, él siempre hace alguna referencia a Concordia, acá en Paraná, por ejemplo. Habla mucho de su lugar. ¿Cómo viste ese reencuentro también con su ciudad? Bueno, me parece que eso fue lo que sucedió ayer, ¿no? Ayer en la caravana, sobre todo en el momento de mayor mística peronista, me parece que Concordia le volvió a abrir los brazos a Gustavo Bordet, que durante estos 8 años al frente de la gobernación estuvo bastante alejado, ¿no? Es decir, alejado en el sentido de que no hubo, creo yo, digamos, ningún tipo de favoritismo ni ningún tipo de protagonismo de Concordia en la gestión, y yo supongo que eso es algo que él se propuso justamente para romper por ahí con esta cuestión de, siempre los gobernadores de Concordia, y ahora, por primera vez, si Val gana, o si gana Frigerio, no va a ser un gobernador de Concordia el que esté ahí en la Casa Gris, y yo lo vi a Bordet hasta en algún punto relajado, ¿no? Como, ya me alejo un poco del quilombo de la gobernación. Ya está. No quiere decir que lo que le venga después sea muy liviano, ¿no? Pero me parece que está con la tranquilidad de la tarea cumplida, del deber cumplido de entregar una provincia en condiciones para quien sea que la tome, con ciertas cuestiones regularizadas en materia fiscal, con orden político, sin crisis social, con buenas relaciones institucionales con los gremios. Es esa tranquilidad, ¿no? De como que cuando entregás la llave de algo y la entregaste bien. En condiciones. La satisfacción del deber hecho. Claro. Sí. Lo vi así, lo vi así y lo vi tranquilo y confiado. O sea, te digo, maneja números que me comentaban ayer que les muestran chances. Mira. Qué interesante y sobre todo, la verdad es que es poco habitual. Creo que vamos a coincidir en esta lectura, es poco habitual que tras 8 años se mantenga esta imagen tan positiva, por lo menos en el último tiempo en la política entrerriana. Es relevante en verdad el porcentaje de imagen positiva que tiene Gustavo Bordet. Y yo creo que tiene que ver con su estilo, ¿no? Con su estilo, que está cuestionado por cierto sector de la militancia, pero que por otro lado es lo que lo sostuvo en esta suerte de equilibrio político. Yo no tengo dudas de que si Bordet hubiese querido ir por un tercer mandato, hubiese ganado. No tengo dudas. Probablemente. No. Sí. Pero él dijo que aunque la Constitución se lo hubiese permitido, él entiende que más de 8 años al frente de un cargo no corresponde. Claro. Así que creo que está con esa sensación, ¿no? De, haber llegado al final y haber llegado bien. Como decís vos, con el más del 60% de imagen positiva, que es la envidia de todo político. La verdad que sí. Laura, aprovechando esta conversación, tuvieron también debate entre los intendentes en Concordia. ¿Pudiste percibir algo? Hablaste de un empate técnico, me imagino los niveles de tensión que se van a manejar el próximo 22 también. ¿Cómo fue ese debate? Bueno, la verdad es que estuvo muy interesante. Fue, digamos, como todo debate con diferentes tipos de intensidades. Tuvo tramos en donde, eran como momentos bastante aburridos, como el presidencial, digamos.
pero después tuvo momentos de mucho intercambio. El formato que tuvo el debate local, que fue en una radio, en la AM-LT15, estuvo interesante porque tenía la posibilidad de replicarse y devolver esa réplica, ¿no? Entonces eso hizo que se genere un verdadero debate. Sí, estuvo muy bien el formato que eligieron. Los temas estuvieron bien, y me parece que inclusive los dos candidatos de la eran tres, ¿no? Son tres los candidatos, sí. El de Juntos por el Cambio, el del peronismo y el de la Libertad de Avanzar. Y los dos candidatos de la oposición, bueno, estuvieron con la impronta de ser opositores, ¿no? Y la facilidad, entre comillas, que da cuestionar cuando no formas parte de la gestión. Además, ninguno de los dos viene de ninguna gestión. No formaron parte nunca de ninguna gestión, ninguno de los dos estuvo en ningún cargo público, salvo Ascue, que fue fiscal. Pero ¿no hay experiencia en gestión? No hay experiencia de gestión en ninguno de los dos, al frente de nada, ni de legislativa, ni ejecutiva, ni nada. Claro. Entonces, desde ese lugar, bueno, me parece que tenían como un poco más fácil la cuestión. Y Armando Gay tenía la mochila de ser el oficialista que tenía que defender la gestión, porque además él se pegó mucho a la gestión de Enrique Cresto, se hizo su campaña vinculado a hacer la continuidad de Enrique Cresto. Claro. Y eso hizo que gane las PASO por 12 votos de diferencia, pero fue el ganador al fin. Entonces, bueno, no puede despegarse de los cuestionamientos. Aún así me parece que estuvo bastante bien, no hubo ningún ganador ni ningún perdedor, la verdad es que no. Yo creo que la situación de 3/3 se vio perfecta en el debate. Claro. Me parece que sí. Qué instancias, ¿no? La verdad es que Concordia nos ha tenido expectantes. Bueno, con lo que sucedió en las PASO fue algo insólito realmente. Bueno, de hecho se volvió a abrir una urna para efectivamente corroborar, porque se había anticipado que había ganado Ángel Giano, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, que también lo vimos ahí participando de las actividades. Sí, estuvo. Lo vimos. Aparte es bastante alto, es medio difícil no verlo. Sí, tal cual. Así que se sumó en la parte de la cuestión más institucional cuando fue la reunión con los productores, ahí estuvo. Claro. Y en este caso, ¿está acompañando la campaña de Armando Gay o no tanto? A regañadientes. Claro. Ajá. Yo creo que se sumó ahora, a una semana. Claro. A una semana. Claro, para la foto. La foto de unidad, la famosa foto de unidad. La famosa foto de unidad que llegó después de que se rompió todo. Entonces es una unidad en donde, bueno, no es muy creíble, claro. ¿No? Sobre todo porque de verdad hay diferencias profundas entre Gay y Giano. Sobre todo por parte de Giano hacia Gay, ¿no? Con cuestionamientos muy profundos. Entonces, bueno, no puede dar marcha atrás tampoco a todo lo que sostuvo en la campaña, Giano, claro. Me refiero. Perdón. Entonces, perdón que me meta en esto, pero diferencias en el sentido de cómo abordar, por ejemplo, una gestión, ¿desde qué lugar las diferencias? Claro, sí, desde la conformación de los equipos, desde el tipo de políticas. Por ejemplo, la lista de concejales que acompañaban a Giano en la interna tenía a personas referentes de las economías regionales, del movimiento LGTBQ, de todo tipo de, digamos, de expresiones de la sociedad. Y la lista de Gay eran todos funcionarios de Cresto, ¿no? Como para que te des una idea. Había una verdadera representatividad de la sociedad y de lo que es la comunidad de Concordia, además con una mirada de la diversidad importante, interesante, que bueno, esto fue lo que yo siempre rescaté de la campaña, que me parecía que bueno, que era necesario que al fin tuviéramos en Concordia alguien, sea Giano o quien fuere. En este caso lo hizo Giano, pero si era Gay también lo hubiese destacado, pero bueno, no es el caso, ¿no? Hay como estilos, como perfiles de personas diferentes entre uno y otro, y me parece que Giano está más asociado a la alternancia, a lo nuevo dentro del peronismo, aunque no tiene nada de nuevo, porque hace muchos años que forma parte de la política local. Nunca estuvo en conducción, Giano, nunca condujo el peronismo, ni tuvo la posibilidad. Vos acordate que esta era su tercera vez que intentaba ser candidato a intendente y no lo pudo lograr. Las dos veces anteriores no hubo interna, no lo dejaron competir y tuvo que desistir de su candidatura. Bueno, en esta oportunidad pudo competir
No podían faltar los perros que ladren, ¿no? No, en una no. entrevista. No podían faltar. Y bueno, tal cual, porque estoy en la calle. No, está veníamos bien, bastante se Veníamos entiende, se veníamos entiende. veníamos Por bien. favor, cuídenme a la periodista. No, están guardados igual ahí en un garage. Bueno, así que un poco esa es la cuestión, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que están planteadas las diferencias. Claro. Y bueno, y ya no acompaña, pero acompaña porque, Claro. bueno, se para y deja que le saque la foto, básicamente. Claro, Pero claro. no. Hubo un acto en donde él, bueno, le dijo a su militancia, vamos a acompañar porque tenemos que ganar, que el peronismo tiene que ganar, que Val tiene que ganar, y bueno, y para eso hay que votarlo a Gay. Básicamente, Claro. una cosa así les dijo. Claro, a sus se militantes. comprende, se comprendió Claro. se comprendió el enunciado, llegó bien. ¿Qué tema, ¿no? Que realmente fue una interna que creo, bueno, lo conversamos en aquel momento, agotador y también esto, ¿no? De ir el voto a voto literal. No sé si hay muchas experiencias de este estilo. Mira, yo no recuerdo, se habló de que era una situación que no había sucedido antes. Siempre hubo alguna que otra interna picante, alguna interna ajustada, pero nunca con una diferencia de 12 votos. Claro. Tremendo. Nunca y con el sabor que queda de que se tuvieron que abrir urnas y de qué pasó con otras urnas que no se abrieron, ¿no? Si el resultado es o no este. También, ¿no? Porque esa incógnita queda volando en el aire. Claro. No, esto de alguna manera se terminó la disputa, pero quedó abierta la incógnita. ¿Qué hubiese pasado si se seguían pidiendo que abran urnas? ¿Qué tema ese? Bueno, la cuestión es que ahora, de cara al próximo 22, va a ser Armando Gay, efectivamente, y bueno, un poco en este repaso, ¿no? De lo que ha dejado esta semana intensísima que ha tenido Concordia. Bueno, teníamos ganas de conversar con vos, a ver cómo lo habías vivido. ¿Pudiste descansar algo ya o seguís en la vorágine? No, anoche terminé tardísimo y después ya descansé total, y hoy también estoy un poco en modo feriado, así que estoy juntando un poco de fuerzas porque después ya mañana medio que tengo que retomar de vuelta, y después ya sabés que empezamos en la recta final el martes y no sé hasta qué hora del 23 a la madrugada terminaremos. Sí. Yo creo que vamos a terminar más temprano igual, no creo que va a pasar lo de las PASO porque bueno, son muchos menos candidatos, ¿no? Pero se viene y después con el resultado. Ay, sí. Y después con el resultado.